Siguiente participante, Leopoldo Santamaría. Siguiente participante, Leopoldo Santamaría. Sí, buenas tardes. En primera instancia, quiero partir con una frase del fundador del partido gobernante. Omar Torrijos Herrera dijo: nuestros mártires han muerto ya de bala, que no vuelvan a morir de indiferencia. Con la autoridad moral que me confiere el haber participado en la gesta heroica del 9 de enero de 1964, porque soy egresado del Instituto Nacional en diciembre del 65, me permito afirmar en este recinto, donde se le rinde homenaje al más representativo de los panameños en la forja de nuestra nacionalidad, el más alto y genuino defensor de los intereses de la patria, donde tuvimos el privilegio de nacer, el doctor Justo Arosemena, que sería una infamia deshonrar la memoria de quienes ofrendaron su vida en defensa del derecho a ejercer nuestra plena jurisdicción en todo el territorio nacional. Si la educación fuera prioridad de Estado, como lo fue en el pasado cuando regía la Constitución de 1946, que ningún presupuesto podría ser superior a los presupuestos de educación y salud, otra situación tendríamos en el país. Porque, señores, después de la experiencia, le agradezco, señor presidente de la comisión, después de la experiencia de 1965, de 64, el capital financiero internacional llegó a la conclusión que había que desmantelar la educación. Y la educación fue desmantelada de manera progresiva y hasta sádica. Por eso, como dijera Simón Bolívar, a la sombra de la ignorancia trabaja el crimen. Y eso es lo que pareciera estar ocurriendo en nuestro país. La joven que precedió hace un momento dijo que como joven hacía un llamado de atención. Ese llamado de atención, en efecto, yo estoy seguro que va a repercutir. Y me viene a la mente la cita de José Ingeniero cuando dijo: juventud que no embiste es peso muerto en el desarrollo de sus pueblos. Sí, bien. Panamá, Justo Arosemena, que el responsable de la obra del Estado Federal de Panamá, sería indispensable incorporarlo, actualizarlo al plan de estudio, porque constituye el proyecto a favor de la neutralidad, soberanía e independencia del Istmo. No voy a ocuparme del contenido del contrato, excepto en cuanto a los aspectos generales. Por cierto, me recuerdan dos conceptos del oprobioso tratado Hay-Buno-Barila. Yo soy médico, patólogo, hago la aclaración. Soy un profano y simple aficionado al derecho. Y esos dos puntos que me recuerdan son el Panamá sede y el como si fuera, el as if, que le permitió al Estado ocupante ejercer derechos jurisdiccionales propios de un Estado como si fuera soberano en nuestro territorio. Y hoy, en este contexto, parecen haber sido incluso superados en el contexto del contrato que quien me precediera lo explicara tan magistralmente. Al margen de los severos daños ya ocasionados al ambiente, como médico, a continuación trataré someramente aspectos propios de mi campo profesional. En materia de salud pública, lo racional
y por tanto prioritario es la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades, contrario al enfoque mercantilista propio de inversionistas y de profesionales desfasados que conciben la salud asociada a la atención de la enfermedad, por lo cual le destinan recursos a la construcción de infraestructura para atender enfermos. El saneamiento del medio es fundamental para la salud pública y aquí ese contrato lo que establece es una destrucción del medio. Mientras que la minería, sobre todo a cielo abierto, afecta a las fuentes de agua, como dijera la joven. En efecto, además, en nuestro país, donde el uso de agroquímicos tipo glifosato y tipo atracina y órganos fosforados se expenden sin control alguno y además, si la devastación que compromete las fuentes freáticas donde proviene el agua, la exposición al cianuro y el vertido de aguas residuales propios de la minería a cielo abierto, lo que estaríamos propiciando es una verdadera catástrofe sanitaria de proporciones insospechadas. Un caso ilustrativo breve que voy a señalar ocurrió en Coclé, incluso durante la gestión del actual gobierno. En esa región hay un número elevado de pacientes que requieren tratamiento de hemodiálisis. Señores, las causas más comunes de la falla renal son el consumo de agua no potable, seguido de la presión arterial alta y la diabetes. Sin embargo, se propuso la construcción de un centro de hemodiálisis en vez de hacerle un estudio físico, químico y microbiológico al agua para proveerle a la población víctima de esa situación agua potable intradomiciliaria. Señores, el agua potable intradomiciliaria es un factor que por sí solo reduce el índice de mortalidad infantil. El artículo 3 de la Constitución establece que el territorio nacional no podrá ser jamás cedido, traspasado o enajenado, ni temporal ni parcialmente a otros estados. La primera de las garantías fundamentales, consignada en el artículo 17, dispone que las autoridades están instituidas para proteger en su vida, honra y bienes de los nacionales. Eso no es lo que está contemplado en este contrato, mal llamado contrato. El contrato ominoso que a mi criterio rebasa el abuso del llamado contrato que ningún panameño firmara, otorga derechos a una empresa de la cual forman parte otros estados y le permitiría controlar espacio aéreo, áreas marinas y además expropiar tierras privadas, incluso fuera de las áreas asignadas en concesión. Traición. Traición es la falta que se comete quebrantando la fidelidad o lealtad que se debe guardar o tener, mientras que alta traición es la cometida contra la soberanía o contra el honor, la seguridad y la independencia del Estado. El artículo 425 del Código Penal reza: quien ejecute un acto para someter la República en todo, en parte a un Estado extranjero, aminorar su independencia o quebrantar su unidad e integridad, será sancionado con prisión de 15 a 20 años. Cuando la conducta descrita fuera realizada por un servidor público o a través de tratados, convenios o acuerdos celebrados para tales efectos, la pena será de 20 a 30 años. Patrick Rourke dijo: cuando la compra y la venta están controladas por la legislación, lo primero que se compran son los legisladores. Y Arturo Illia, expresidente argentino, dijo: no les tengo miedo a los de afuera que nos quieren comprar, sino a los de adentro que nos quieren vender. Pareciera que algo semejante está ocurriendo. En medio de la asfixiante corrupción e impunidad, características predominantes de la actual administración, algún panameño digno, medianamente enterado, dudaría de la validez de tales apotegmas. La persistencia del coloniaje pudiera explicar la conducta abusiva y el cinismo de los piratas contemporáneos, solo que los primeros lo hicieron exponiendo la vida. Según se consigna en testimonio náhuatl, en lengua náhuatl, recogido en el Códice Florentino, los conquistadores ansiaban el oro como puercos hambrientos, mientras que los criollos lo procuran al amparo del aparato gubernamental.
pero como se protegen mutuamente, si lo permitimos, entregan al país completo, porque en ellos la codicia y la rapacidad no reconoce límites. Bunó Varila, no obstante ser francés, 3 días antes de decidirse la ruta de la vía interoceánica, le hizo llegar a los senadores un sello postal que mostraba al volcán Momotombo con un penacho de humo, lo cual fue determinante en la decisión. Además, Bunó Varila redactó un texto proponiendo la neutralidad del canal, mientras que en 1977, con la firma del líder del partido fundado por él, quedamos bajo el paraguas del Pentágono, aunque a ninguno de los demócratas espurios, que también señalaba el doctor Justo Arosemena, son falsos demócratas, que han participado en la administración pública desde hace 33 años, se le ha ocurrido siquiera imaginarse denunciar la nulidad del presunto tratado de neutralidad. El artículo 431 del Código Penal reza: quien esté encargado por el gobierno de la República para tratar asuntos de Panamá con un gobierno extranjero o con empresa extranjera y traicione su mandato de manera perjudicial para los intereses públicos, será sancionado con prisión de 2 a 6 años. Según un amplio sector de la actual doctrina penal, la traición involucra la idea de deslealtad, de un quebrantamiento de fe y de confianza, e implica el desconocimiento del deber de fidelidad que liga a los nacionales con su país. Sostienen además: no se puede entregar sino lo que se tiene, no se puede violar sino aquello que nos ha sido confiado y lo que nos es caro. Solo por ello el nacional puede incurrir en traición. Con lo actuado hasta aquí, para instaurar el nuevo enclave colonial, los confabulados ya se ganaron su sitial en la historia. Entre tanto, Philippe Bunó Varila puede descansar en paz, porque a pesar de no haber nacido en Panamá, propuso la neutralidad. Omar Torrijos también dijo: la oligarquía no tiene nacionalidad, el colonialismo es la cárcel del hombre libre. Lo dijo durante la reunión del Consejo de Seguridad efectuado en Panamá en 1973. Señores diputados, realmente la Constitución vigente, y me recuerda, el artículo 150 dice: los diputados deben actuar en interés de la nación. Omar Torrijos también dijo: ningún interés privado puede privar sobre el interés de la comunidad. Y voy a, en aras de brevedad, señores, yo creo que el experimento, que tengo la plena certeza como médico, que la pandemia fue un fraude, pero ese fraude les permitió identificar que es fácil manejar a los pueblos y someterlos por medio del terror, porque se dedicaron a sembrar el terror de manera infame, de manera repugnante. Sembraron el terror, la pandemia llegó para vender la vacuna que llegó sin cumplir los requisitos elementales establecidos en el Código Sanitario, que era, por ejemplo, el de establecer el registro, hacer los estudios. ¿Por qué? Porque esa mal llamada vacuna no es vacuna, es un producto tóxico, letal para la salud, que está ocasionando daños, pero eso les permitió en el experimento demostrar que sí era factible. Les agradezco mucho su atención y me disculpan. Gracias a usted, doctor Leopoldo Enrique Santamaría.